importante para las vidas. Hoy día vamos a ver algo interesante. Verdaderos creyentes. Así es el título del mensaje. ¿Somos verdaderos creyentes? ¿Te consideras tú un verdadero creyente? Vamos a ver a través de una historia en el libro de Juan, capítulo 2. Búsquelo ahí, por favor. Juan, capítulo 2. Algo que dice la Escritura de nuestro Señor Jesucristo respecto de los creyentes. Entonces, en este estudio de verdaderos creyentes, vamos a responder algunas preguntas que yo hice ayer a través del WhatsApp para mis hermanos en un devocional. Los animé a leer el pasaje 2, 6 y 8 de Juan y responder a unas preguntas. ¿Por qué el Señor no se confiaba de algunos creyentes? Era una pregunta, ¿cuáles son las características tal vez de un falso creyente y cuáles son las características de un verdadero creyente? Es importante porque acá el texto que vamos a leer nos invita a eso. Mire, ponga atención a lo que dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 23 al 25. ¿Ya? El libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 23 al 25, dice la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Mira el contraste. Dice en el versículo 23, muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se fiaba de ellos. 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oremos al Señor. Bendito de los cielos, guíanos a través de tu palabra, oramos por ello, y guía a cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, ahí estamos. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Cristo, después de haber limpiado el templo, después de haber causado todo ese revuelo por haber convertido el templo del Señor en lugar de comercio, en casa de mercaderes, el Señor se quedó en Jerusalén y produjo muchas cosas, muchas señales que él hacía. Y muchos creyeron en él. Cuando nosotros leemos creyeron en él, como que inmediatamente asumimos que son verdaderos creyentes. Pero acá el texto nos dice que Cristo no se fiaba de esos que habían creído en él. Entonces a mí me llamó mucho la atención de eso y por eso quise leer la Escritura al respecto y es interesante lo que vamos a ir viendo. Estamos estudiando el verdadero creyente. Bueno, Cristo hizo muchas señales y muchos se fascinaron con sus maravillas. Cristo sanó, multiplicó, dio vida, hablaba con autoridad, lo que demostraba que no era un hombre común. Cristo nunca fue un hombre común. Muchos creían en él por estas cosas. Pero Cristo no se fiaba de ellos, pues conocía muy bien su interior y podía perfectamente evaluarlos y saber que solo creían superficialmente. Hermano, es fácil decir creo, pero si no va acompañado de las evidencias propias de un verdadero creyente, solo será una expresión de la boca y no un hecho concreto. Es fácil decir yo creo, pero debe ir acompañado con las señales propias de un creyente. Así que vamos a ver bíblicamente por qué estos eran falsos creyentes y los vamos a comparar con un verdadero creyente y por qué Cristo tenía razones para desconfiar de muchos de estos creyentes. Eso es lo que vamos a ver. Y bueno, vamos a hablar primero de los falsos creyentes en 3 puntos. ¿Ya? Primer punto, para que vaya quedándote claro ahí sobre la falsedad y sobre lo verdadero. Nos va a ayudar mucho a nosotros para examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, como dice 2 Corintios 13. Punto número 1. El falso creyente admiraba a Cristo por su capacidad de provisión, no por su mensaje. Escúcheme bien.
El falso creyente admiraba a Cristo por su capacidad de provisión, no por su mensaje. Mire, partamos por aquí. ¿Por qué tenemos estos 3 versículos en donde Cristo desconfiaba de ellos? Primero que nada, el primer milagro de Cristo fue en la boda de Caná, cuando Él convirtió el agua en vino. Muchos creyeron en Él. Disculpe que lo diga de esta manera, queridos hermanos, pero hay muchas personas que seguirían a Cristo por el vino. Y sobre todo si es el mejor vino. Y sobre todo si tiene la capacidad de convertir el agua en vino. Sería vino gratis. ¿Cuánta gente no estaría detrás? ¿Cuánta gente hoy día no está buscando alguna ayuda gratuita del Estado? Espero que los que estén buscando ayuda gratuita del Estado son los que no tienen. Pero yo estoy hablando de los que aún teniendo, quisieran tener más. Bueno, muchos creyeron en eso. Después, cuando Cristo se fue de Capernaum, Caná estaba cerca de Capernaum, en Galilea, bajó a Jerusalén y encontró el templo lleno de mercaderes y lo limpió. Todos conocemos la historia de cómo habían hecho una cueva de ladrones en el templo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sabe que había mucha gente que creyó en Él por esa causa, pero le convenía. ¿Por qué? Porque eran usureros aquellos que estaban cobrando. No es porque hayan limpiado el mercado, es porque eran usureros. Les convenía que Cristo lo haya limpiado. Era como su venganza en contra de esos comerciantes inescrupulosos, como los hay el día de hoy. Todos hemos visto cómo el alcohol gel y otras cosas se dispararon de precio en algunos lados por inescrupulosos. Y claro, si nosotros vemos a alguien que le pone atajo a eso, nos ponemos de su lado y creemos en ello. Solamente por esa causa. Ahora te invito en el capítulo 6 que escuchemos las palabras del Señor, porque después de esto hecho, hubo algo que está ahí en el capítulo 6, del 1 en adelante, no lo vamos a leer, que es la alimentación de los 5.000. También conocemos la historia. ¿Qué hizo el Señor? De 2 peces y 5 panes, repartió a toda una multitud. 5.000 varones, más sus esposas y sus niños. Tremendo público. Y el Señor les repartió a todos. Qué tremenda señal, qué tremendo milagro tenemos ahí. Pero mire lo que dice el 25 y 26. Porque después Cristo como que se apartaba de ellos y muchos le buscaban. Y Cristo da la razón. 25 y 26 del capítulo 6 de Juan dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, ¿y qué dice? Y os saciasteis. ¿Saben? Muchos buscan a Cristo por saciarse físicamente, humanamente, no espiritualmente. Si quisiéramos saciarnos espiritualmente, estaríamos atiborrados de la palabra de Dios, buscando, profundizando, leyendo, estudiando. Eso es saciarse. Pero ellos no querían eso, porque como dije, el falso creyente admiraba a Cristo por su capacidad de provisión, no por su mensaje. Pero ¿qué nos dice en el versículo 27? ¿Cuál es el consejo del Señor? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí está la comida que permanece. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos su palabra. Y el falso creyente no, cree en la provisión. Muchos creyentes de hoy creen más en la acción social de la iglesia que en su labor espiritual y se deslumbran con las que son activas socialmente. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay para repartir? Muchos se desilusionan porque creen que la iglesia está para repartir.
Ahora, escúcheme bien. Si existe alguna obra social, es simplemente porque es propio de un buen creyente el dar. Eso es clave en el creyente. Pero siempre tiene el dar por finalidad la ayuda espiritual y propagar la verdad espiritual, que es más importante al fin. No está mal que la iglesia haga una ayuda social, para nada. Pero no es la tarea fundamental, porque la tarea fundamental es esta, la palabra de Dios, regarla a través de todo el mundo. Y si puede ayudar socialmente, ¿por qué no? Mayormente a los de la familia de la fe, dice Gálatas capítulo 6. Mayormente a los de la familia de la fe. No está mal, por lo tanto, hacer una acción social, una obra social, porque eso es intrínseco en el creyente, el dar. Pero no es la finalidad. El problema es que aquí muchos buscaban a Cristo y Él conocía sus corazones por su capacidad de provisión. Él tenía el poder de multiplicar los panes, de multiplicar los peces, de convertir el agua en vino, y hacía muchas señales. No solamente el dar, sino que también proveía salud. Hoy día muchos están buscando a Dios porque Él provee salud. Debieras buscarlo. Debieras buscarlo. Pero tiene algo mucho mejor. Él produce salud espiritual. Que aunque fallara la salud física, y no porque Dios falle, sino porque a Dios lo permitiera, aún así puedes despertar en el cielo. Porque Dios produce salud espiritual. Entonces, un falso creyente admiraba a Cristo por su capacidad de provisión, no por su mensaje. El llamado de Dios es a dar más que recibir. Ese es el mensaje. Pero también a dar más de su palabra, edificar más, propagar el mensaje, que estar haciendo ayudas sociales. ¿Y qué pasa si la iglesia es pobre? ¿Qué pasa si los miembros son pobres? Muchas veces a nosotros nos cuesta hacer una canasta, porque entre todos los pobres que somos, armamos una para ir en ayuda de otro. Pero aún así lo hacemos. Y creemos que debemos hacerlo. Pero no es la finalidad. La finalidad está aquí, en la palabra de Dios. Y un falso creyente, no, él mira más la canasta que la palabra. Pero un verdadero creyente, obviamente, todo lo contrario. Ama la palabra. Número 2, estamos viendo al falso creyente. El falso creyente admiraba a Cristo por su retórica, no por el contenido de su mensaje. Su retórica es su forma de hablar, su homilética, sus palabras, su forma de expresar. Cristo, con su sabiduría, enmudecía a muchos. Es el maestro, pues, hermano. Él sabe enmudecer a la gente. Cristo estuviera aquí, en mi posición, en este lugar, créame que yo estaría sentado ahí escuchando, maravillado, enmudecido de su sabiduría. Yo no llego ni a un cuarto de su talón, porque Cristo es sabio entre sabios. Cristo, como maestro, era de una calidad divina, literal. Su lenguaje, sus ejemplos, su respuesta, su homilética, era envidiada aún por su mayor adversario. Muchas veces, tremendos estudiosos, escribas, por ejemplo, fariseos, sacerdotes, callaban delante de Jesús. Nicodemo quedaba maravillado por sus palabras y una noche se acercó a Cristo para hablar con él. Lo hizo de noche porque tenía miedo de los demás, pero gracias a Dios que lo hizo, porque todos sabemos después que Nicodemo se convierte a Cristo. Gloria a Dios. Pero él, siendo sacerdote, siendo el Sanedrín, siendo un hombre importante, estaba maravillado de las palabras de Cristo. Bueno, había muchos creyentes, entre comillas, que seguían a Cristo por su retórica, por su palabra. ¿Ya? Creer en la gramática, hermanos, y no en su contenido, no salva. Yo creo que, y aquí voy a decir algo que he visto mucho. ¿Sabe? Conozco mucha gente que este libro le encanta y lo ve como un libro místico, interesante, oculto, con una gramática y unos textos sumamente profundos e interesantes, pero no es más que eso para ellos.
no creen en el mensaje. Hablan de la Biblia, hasta conocen pasajes de la Biblia, pero ni siquiera practican la Biblia. Escuchaba hace poco a una persona que decía que había que pedir perdón a los hombres, pero había que pedir perdón. Pero jamás había pedido perdón. Entonces, ¿cómo eso? ¿Hay que pedir perdón o no hay que pedir perdón? Obviamente nosotros creemos que hay que pedir perdón a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y hay que hacerlo ahora. El arrepentimiento es ahora. Pedir perdón ahora. ¿De qué sirve ver en la Biblia que hay que pedir perdón y decirle a la gente, tienes que pedir perdón, si uno mismo no lo ha hecho? Conozco gente así, que lee la Escritura, pero que a la hora de practicarla no lo hace. No lo hace. Es triste, es muy triste, porque al final le gusta la gramática, le gusta el mensaje, le gusta cómo está escrito el mensaje, pero no el mensaje en sí. Así que hay muchos falsos creyentes que siguen a Cristo por la provisión y lo siguen por su retórica. En esos días había muchos que estaban ahí. Mire, capítulo 8 de Juan nos va a ilustrar un poquito más esto. Recuerde que tenemos la provisión del vino, tenemos la provisión de los panes y los peces, tenemos todo esto. Y en el capítulo 8 dice la palabra del Señor en el versículo 31. Mira, pon atención. Lamentablemente no tengo el tiempo de leer los pasajes, por eso a mis hermanos en Cristo de mi iglesia les pedí que estudiaran estos pasajes. En el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, nuevamente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿cierto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, en primera instancia uno dice, uy, qué rico lo que les dijo a estos creyentes. Pero luego, si tú lees desde el 33 en abajo, empiezan a discutir, porque estos judíos que habían creído en él, empezaron a decirle, oye, pero si somos linaje de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que seremos libres? Y ahí empieza toda una discusión, empiezan a discutir, al punto que no les gusta lo que Cristo les tiene que decir. Y mira dónde terminan estos supuestos creyentes. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes ¿qué? Demonio. ¡Demonio! Bueno, no habían creído en él. Ahora le estaban tratando de samaritano, que no lo era, y que tenía demonio. ¡Qué blasfemia más grande! ¿De dónde sacaron eso? De la sencilla razón de que no aceptaron el mensaje, no les gustó el mensaje, no le interesaba el contenido de su mensaje. Estaban maravillados de por cómo hablaba, pero una vez, sabiendo en profundidad lo que enseñaba, no creerían creer en él. Mire lo que responde Jesús en el 49. Respondió Jesús y dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Esa es una gran verdad. Estaban deshonrando, blasfemando a Cristo. ¿Recuerdas tú la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es creer que todo el poder que tiene el Espíritu Santo en sanar, en levantar a alguien caído, en hacer muchas maravillas, es atribuirle a los demonios. Lo mismo es con Cristo. Cristo, el Padre del cielo, nuestro Señor del cielo, bajó del cielo para hacer milagros y señales, para acreditar su autenticidad. Pero estos creían que eran demonios. Eso es una blasfemia imperdonable. Perdón. Agüita, por favor. Qué imperdonable es, queridos hermanos, atribuirle a Dios milagros que proceden del demonio, o atribuirle a los demonios sus milagros. Muchas gracias. Permiso.
Qué pena. Este es un texto muy triste. Pero ¿cómo se llegó ahí? Bueno, mira, en el versículo 43. Hay una clave ahí, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No aceptaban su palabra. O sea, estas personas se maravillaron. Mira lo que decía el 31. Estaba hablando de judíos que habían creído en él, pero que luego le dieron la espalda. ¿Te acuerdas? Esto te va a ilustrar por qué mayormente Cristo tiene una entrada triunfal maravillosa y a la semana lo estaban crucificando. Porque fueron creyentes superficiales. Una pena. Mira lo que dice el versículo 44. Por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la sentencia de nuestro Señor. No les gustó escuchar eso. Y yo algún día tuve que escuchar que hijo del diablo era por mis pecados, por mi nacimiento pecaminoso. Necesitaba escuchar lo que Nicodemo escuchó, nacer nuevamente. Yo lo acepté y por eso me rendí y me arrepentí. No me quedé solamente en su retórica. Mis hijos no se quedaron en su retórica. Mi esposa no se quedó en su retórica, sino que nos arrepentimos porque creímos en el mensaje, porque era verdad. Nosotros somos pecadores. Y ahí está el conflicto que hay a veces, usted tal vez lo ha visto en Facebook, entre Rousseau y Maquiavelo. Decía Rousseau que la gente es buena, pero que la sociedad lo corrompe. Maquiavelo decía que la gente es mala y por eso la sociedad es mala. ¿Cuál cree usted? Obviamente la de Maquiavelo. Estos ilustradores, y él tenía razón, porque el hombre es pecador desde nacimiento. Venimos con esa naturaleza y tenemos que reconocer eso. Esa era la naturaleza del mensaje de Cristo y algunos no la pueden aceptar. ¿Cuántas personas hay el día de hoy, queridos hermanos, que no pueden aceptar el mensaje? No, yo no soy malo, los malos están en la cárcel, nosotros no somos pecadores. Cada acción que hagamos en contra de Dios nos convierte en un pecador. Y yo acepto eso. Yo no soy mejor que tú. Yo soy un pecador más que necesita del arrepentimiento. ¿Dónde se equivocaba Rousseau? Si el hombre fuera intrínsecamente bueno, entonces la sociedad sería buena, no mala. ¿En qué minutos habría corrompido esa sociedad para hacer malo a los hombres si el hombre era bueno supuestamente? Por lo tanto, me quedo con la idea de Maquiavelo, aunque la Biblia ya lo decía. Muy bien, tenemos dos puntos entonces. El falso creyente miraba a Cristo por su capacidad de provisión, no por su mensaje. El falso creyente admiraba a Cristo por su retórica, no por el contenido de su mensaje. Y aún, punto número 3, Judas Iscariote decía creer en él, pero estaba lejos de ser un auténtico discípulo. Mira, volvamos al capítulo 6, ahí atrásito. No se asuste, no tengo corona, estoy atorado. Pero me encanta la palabra de Dios. Mira lo que pasa acá, hermanos, para que veamos que hay algunos creyentes falsos, porque estamos viendo eso, y luego lo vamos a comparar con un verdadero creyente, pero hay algunos falsos creyentes que son duros, como Judas Iscariote. Porque Cristo, al decir todas estas palabras, mira en el versículo 60, capítulo 6, versículo 60, en todas estas discusiones terminaban encontrando dura la palabra. Por ejemplo, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, encontraban que era muy duro lo que Cristo decía. Bueno, estamos en épocas donde el mensaje es suavizado, hay que hacer sentir bien a la gente, y no es predicar a la palabra como debe ser. Bueno, es una pena. La mejor manera de limpiar al hombre del mal es predicando la palabra pura de nuestro Señor, sea como sea. Obviamente decirla con amor, por amor a las almas,
pero siempre decir la verdad. Bueno, ¿qué pasó? Se fueron. Y el Señor, ¿qué dice en el versículo 66? Saltémonos ahí. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, se fueron atrás. Muchos. No eran creyentes. No eran personas que habían creído, no sé, pues, en el gran Jesucristo. No. Habían creído en su provisión, habían creído en su retórica, etc. Pero no era así. Ahora veamos, vamos al tema de Judas. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Qué maravillosa respuesta de Simón Pedro. Le respondió Simón Pedro en el 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravillosas palabras. De seguro que lo decía de su corazón. Este es un verdadero creyente. No importaba las circunstancias, no importaba la dureza del mensaje, no importaba la provisión y los milagros. Pedro, el pecador Pedro, ese mismo que después le falló, pero que después siguió, le quería de corazón, con todas sus virtudes y defectos. Como tú, como yo, con nuestras virtudes y defectos. Amamos a Dios y estamos dispuestos a seguir hasta el final con Él. Pero mira, había uno que no se había ido. Judas Iscariote, 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es ¿qué? ¡Diablo! Siempre hay un diablo en medio. Siempre hay cizaña en medio del trigo. Siempre hay lobos rapaces en medio del rebaño. 71. Hablaba de Judas Iscariote, para que no quede duda, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Este parecía creyente, este parecía uno de los mejores, este estaba en la élite del liderazgo, ahí con los 12 apóstoles, pero fue un traicionero, un falso creyente que creía más en la bolsa porque era el tesorero, creía más en lo que se le podría sacar al perfume que en la adoración que el perfume daba, en este que creía más en los peces y en los panes, en especial en las canastas que sobraron, este que podía creer más en el buen vino que Cristo convirtió del agua, pero jamás en el mensaje. Resumiendo, los falsos creyentes no creen en el mensaje. No creen en el mensaje. Pueden creer en cualquier cosa. Pueden creer en la luz, en los flashes, en lo último de moda en la iglesia, pero jamás en el mensaje. Cuando llega la hora del mensaje, ¡pum!, muchos abandonan. Muchos abandonan. Ese es Judas Iscariote. Así son muchos creyentes al final. Judas duró más tiempo que otros, pero al final también fue evidenciado. Ahora contrastemos con un verdadero creyente y aquí vamos a ir terminando porque en la tarde vamos a ampliar más este mensaje. Es rico también examinarnos como verdaderos creyentes y es bueno que tú te examines allá, pero acabamos de dar evidencias de un falso creyente en pocas palabras. ¿Qué no cree el falso creyente? No cree en el mensaje. Se puede deslumbrar por cualquier otra cosa, pero jamás por el mensaje. Ahora voy a mencionar solamente los puntos del verdadero creyente, pero esta tarde te invito a las 8 de la noche a que profundicemos un poquito más en la Escritura. Y el día de hoy veamos en estas dos reuniones sobre el verdadero creyente. Ahora, el verdadero creyente cree en Cristo y se arrepiente. Una de las evidencias propias de un creyente es el arrepentimiento. En la tarde profundizamos en eso. Segundo, el verdadero creyente confiesa a Cristo y lo proclama. Aparte de arrepentirse, lo confiesa y lo proclama. Se me viene inmediatamente Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué maravilloso versículo, qué gran verdad. Pero esta tarde profundizamos en el segundo punto también. Tercer punto del verdadero creyente: el verdadero creyente ama la palabra de Dios. Ama, porque es su sustento espiritual. No es solamente arrepentirse y proclamarlo. ¿Proclamar qué? ¿Proclamar qué? La palabra de Dios. No es tu idea, no es mi idea. Yo no puedo estar enseñando aquí lo que se me ocurra a mí, sino lo que Cristo nos enseña a través de su palabra. Tú no puedes ir por las calles hablando de Cristo sin haber estudiado este maravilloso libro, sin haber estudiado sus verdades, sin profundizar en sus verdades. Bueno, el verdadero creyente ama la palabra de Dios y vamos a profundizar en eso esta tarde. Y cuarto, el verdadero creyente busca la santidad. Mira, son señales de un verdadero creyente. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así que vamos a profundizar en ello, pero ya puedes hacerte una idea y una diferencia entre el verdadero creyente y el falso creyente. Nos queda claro hoy día en la mañana que el falso creyente se puede deslumbrar por cualquier maravilla. Mira, déjame contarte este testimonio. Conocí una vez a un joven que iba con nosotros a los campamentos a escuchar distintos pastores, a las escuelas bíblicas y a las conferencias, a escuchar maravillosos pastores con maravillosas enseñanzas. Bueno, este chico, a través de esas enseñanzas, un día creyó que estaba siendo llamado al ministerio para ser un pastor. Bueno, empezó a prepararse y a decirle a todo el mundo que él iba a ser un pastor. Y nosotros empezábamos a ver con entusiasmo que un nuevo joven iba a prepararse para el ministerio. ¡Qué maravilloso! Para cuando una iglesia tiene personas llamadas al ministerio. Sería lindo que en nuestra iglesia también hubiera más personas llamadas al ministerio, al servicio completo. Ojalá tu hijo quisiera ser un pastor y predicar las buenas nuevas. Déjame decirte, es uno de los trabajos más hermosos y difíciles, pero más hermosos y más bien remunerado en el cielo que cualquier otro. Bueno, la cosa es que empezamos a observar a este joven y obviamente su supuesto llamado con su comportamiento estaba medio desnivelado, muy desbalanceado. Entonces muchas veces le hablamos a este joven, pero él decía que sí, estoy llamado, estoy convencido, yo voy a ser pastor, chuta, perdónenme, me equivoqué, no sabía, etc. Entonces a veces nosotros atribuíamos a su inexperiencia, etc., su conducta, pero con el tiempo, y el tiempo, pucha, que muestra muchas cosas, su conducta empeoró, no mejoró. ¿Qué pasó ahí? Al día de hoy ese joven no se congrega, no sigue a Dios y aún ha blasfemado en las cosas del Señor. ¿Fue llamado o no fue llamado? Nunca fue llamado por Dios, porque Dios conoce los corazones y Él sabe a quién llama. Él sabe muy bien a quién llama. Obviamente él tenía un llamado al arrepentimiento, pero no se arrepintió. Él tenía un llamado a la santidad, pero no se santificó. Él tenía un llamado a creer en la palabra, pero si le llamó la atención, no creyó en el mensaje. Qué triste cuando hay falsos creyentes atribuyendo llamados a Dios. Cuando Dios llama, te prepara y tú tienes un corazón que se va preparando para hacer la obra que Dios nos encomienda. Así que hagámonos y terminemos con esta conclusión. ¿Qué somos nosotros? Yo creo que tú eres un verdadero creyente, pero también creo que tenemos luchas. A veces padecemos un poco de tiempo, como decía
de Pedro 5:10, para que Dios nos perfeccione, pero a veces en ese padecimiento nos aflora alguna carnalidad, alguna falta de fe, y de repente perdemos el testimonio y hacemos creer al resto dónde está nuestro Dios. Debemos examinarnos nosotros mismos qué señales estamos dando para decir fehacientemente que tú y yo somos cristianos, que tú y yo somos verdaderos hijos de Dios. Yo no quiero que dudes de tu salvación, no, al contrario, este estudio está hecho para que te asegures en la salvación. Si eres un buen creyente, te arrepientes de tu pecado. Por eso vamos a la iglesia también, por eso nos reunimos como hermanos en la congregación de los santos, para juntos pedir perdón a Dios, además de alabarle, además de adorarle. Bueno, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Ese es el llamado. Dios te bendiga. Oremos al Señor. Dios bendito, gracias te damos y pedimos tu bendición. Gracias por el mensaje que hoy día hemos podido llevar a los pies de nuestros hermanos allá al otro lado de la línea. Mi Dios bendito, bendígales a cada uno de ellos, fortalece su corazón